Hola, muy buenos días. Soy Kotanshi Kotenkal Aguilakawansi y hoy les voy a presentar el tema de derecho colectivo y sindicatos. Vamos a ir presentando estos dos conceptos y los vamos a ir desarrollando. Pero primero tenemos que ver el derecho colectivo. ¿Qué es el derecho colectivo? El derecho colectivo del trabajador es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patrones y trabajadores, no de forma individual, sino en atención a los intereses comunes a todos ellos o a los grupos profesionales. Ya teniendo cuál es el concepto del derecho colectivo, ahora vamos a ir a sus objetivos. Los objetivos del derecho colectivo vamos a tener tres: la nivelación de fuerza social, el sindicalismo, el reconocimiento estatal de la autodefensa proletaria, o sea, el derecho de huelga, y establecer normas adaptadas a situaciones particulares, o sea, la contratación colectiva. ¿Cuáles son los sujetos del derecho colectivo del trabajo? Bueno, pues tenemos dos. Bueno, es un grupo, o sea, el sindicato y el patrón o patrones. También tenemos las instituciones del derecho colectivo. ¿Cuáles son estas instituciones? Tenemos dos: la coalición y el sindicato. La coalición es un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. La coalición es de forma informal y es de tiempo temporal, mientras que el sindicato es una asociación de trabajadores o de patrones que busca el mejoramiento de sus intereses. El sindicato es de forma formal y de tiempo permanente. Ya que vimos que es el sindicato, vamos a decir que el sindicato establece que los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir un sindicato sin necesidad de una autorización previa. A nadie se le puede obligar a formar parte de uno o a no formar parte de él. Clasificación de los sindicatos. Vamos a tener clasificaciones de los sindicatos en A y B. En la parte A vamos a tener la clasificación de los trabajadores. Esto es en base al artículo 360 de la Ley Federal del Trabajador. Tenemos clasificación por gremiales, industriales, nacionales de industria, de empresa y de oficios varios. De primera instancia tenemos los gremiales. Los gremiales son los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. De empresa, que son los formados por trabajadores que prestan sus servicios de una misma empresa. Industriales. Los industriales son los formados por trabajadores que prestan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Nacionales de industria son los formados por trabajadores que prestan sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial instaladas en dos o más entidades federativas. Y por último tenemos de oficios varios, formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando el municipio de que se trate, el número de trabajadores de una misma profesión sea menor a 20. Y también tenemos la clasificación de los sindicatos por patrones, bajo el artículo 361. Estos son dos. Tenemos los formados, estos son por patrones de una o varias ramas de actividades, y la segunda, que son nacionales, que son los formados por patrones de una o de varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. También en estos artículos, tenemos varios artículos. Por ejemplo, el artículo 362 nos establece que en los sindicatos se pueden formar parte de los trabajadores mayores de 15 años. El artículo 363 nos dicta que no pueden ingresar a los sindicatos de los demás trabajadores los trabajadores de confianza. Los estatutos de los sindicatos podrán determinar la condición y los derechos de sus miembros que sean promovidos a un puesto de confianza,
Y el artículo 364 nos dice que los sindicatos deberán constituirse con 20 trabajadores en servicio activo o con 3 patrones por lo menos. También tenemos el registro de un sindicato. Esto se va a registrar en la Secretaría de Trabajo y la Previsión Social. Este es en forma federal y en las juntas de conciliación y arbitraje. Esta es en forma local. Todo esto lo estamos viendo desde el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. Ok, lo siguiente que vamos a necesitar va a ser una copia del acta de la Asamblea Constitutiva, una lista con el número, nombres, CURP y domicilio de sus miembros, copia de los estatutos cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 371 de esta ley y una copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. La negación y cancelación de un sindicato se podrá dar ante que no se propone la finalidad prevista, si no se constituyó con el número de miembros fijados y también si no se exhiben los documentos necesarios. Y en la cancelación va a ser por disolución y por dejar de tener los requisitos legales. Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen la capacidad para adquirir bienes inmuebles, adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su institución, defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes, establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía de sus afiliados y establecer y gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para sus aliados. Bajo el artículo 377 de esta misma ley, nos dicta que los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, también elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. También nos dice que los sindicatos tienen la obligación de proporcionar los informes que les solicite las autoridades del trabajo, comunicar a la autoridad ante la que estén registrados los cambios de directiva, modificaciones de los estatutos acompañada por duplicados de la copia autorizada y también informar a la misma autoridad cada 3 meses por lo menos de las altas y bajas de los miembros. Bajo el artículo 378 vamos a tener las limitaciones y prohibiciones a los sindicatos. Estas nos dicen que intervenir en asuntos religiosos no está permitido. También nos dice que no está permitido ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro, incumplimiento de obligaciones patronales, ejercer actos de violencia, discriminación, acoso, etc. Participar en actos de simulación o cometer actos de extorsión. Bajo el artículo 379 nos dicta que los sindicatos se disolverán por el voto de las 2/3 partes de los miembros que lo integren o por transcurrir el término fijado en los estatutos. Sindicatos, federaciones y confederaciones. Estos los vamos a tomar desde el artículo 381 hasta el artículo 385 de la misma ley. Los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por la disposición de este capítulo en los que sean aplicables. Las federaciones es la unión de los sindicatos y las confederaciones es la unión de las federaciones y los sindicatos, especialmente los nacionales. En conclusión, tenemos que muchas veces los trabajadores se tienen que unir para poder alzarse y ver sus intereses, ver el bienestar de sus miembros, para poder asegurar su seguridad y higiene laboral. Claro, todo esto mediante el diálogo social entre el patrón y los trabajadores. Y como se dice, una sola rama puede romperse, pero una gran cantidad de ramas es muy fuerte. Bueno, eso es todo de mi parte y nos vemos hasta la próxima. Adiós.